Prueba de Johnson. Objetivo: valorar el alineamiento vertical de la columna dorsal. Posición del paciente en bipedestación. Posición del examinador de pie detrás del paciente y subirlo a un banco. Ejecución. El operador situado detrás del paciente posa ambas manos sobre los hombros de este y aplica una compresión axial en sentido descendente. Hallazgo positivo: aumento de aparición de dolor en el área de atrás situada. Prueba de la sigue. Objetivo: poner de manifiesto la existencia de una radiculopatía lumbar de origen mecánico. Posición del paciente: de cúbito supino. Posición del examinador: de pie lateral al paciente, una mano sobre el músculo cerca de la rodilla y la otra en la cara plantar del antepié. Ejecución. El examinador flexiona la cara unos 70 grados manteniendo la rodilla en extensión y aplicando ligera rotación interna y aducción de la cadera. Hallazgo positivo: aparición de dolor en la zona lumbar o en esta y en la cara posterior del miembro inferior por la tensión de los nervios del nervio ciático o cualquiera de una de sus raíces. Prueba de Brusinski. Objetivo: evidenciar la presencia de una lesión mecánica en la columna lumbar. Posición del paciente: de cúbito supino con las manos entrelazadas y situadas detrás de la cabeza. Posición del examinador: de pie lateral al paciente. Ejecución. El examinador efectúa una flexión forzada en la cabeza sobre el pecho, mientras el paciente mantiene una flexión bilateral de 90 grados de cadera y rodilla. A continuación, extiende pasiva y lentamente la rodilla del lado afectado. Hallazgo positivo: el paciente refiere dolor en el cuello y especialmente en la zona lumbar durante la extensión de la rodilla. Prueba de cajón anterior. Objetivo: valorar el grado de inestabilidad o insuficiencia del hombro en sentido anterior. Posición del paciente: de cúbito supino. Posición del examinador: frente al hombro afectado, sostiene la mano del paciente en su axila más alejada del lado de la camilla para asegurar la completa relajación. Con su mano proximal, sostiene firmemente la escápula por su borde superior con los 4 últimos dedos sobre la espina escapular y el pulgar sobre la coracoides. Ejecución. El hombro es situado en una posición confortable, 80 o 120 grados de aducción, 20 de aducción horizontal y 30 de rotación externa. El examinador con su mano libre abarca la cabeza humeral y el desplaza anteriormente. Hallazgo positivo: excesivo desplazamiento anterior de la cabeza humeral que puede acompañarse o no de chasquido audible y o aprensión. Prueba de NIR. Objetivo: poner de manifiesto la presencia de una lesión subacromial. Posición del paciente en sedestación. Posición del examinador: de pie detrás del sujeto. Ejecución. Mediante la toma distal sobre el tercio proximal del antebrazo, se efectúa una elevación anterior del hombro con este en rotación interna. La mano proximal se sitúa sobre la escápula. Hallazgo positivo: la aparición de dolor o malestar en la región a estudiar, especialmente al final del arco de movimiento, delata la existencia de un conflicto en el espacio. Prueba de Yocum. Objetivo: detectar la presencia de un problema anterocranial en el hombro. Posición del paciente en sedestación con la mano sobre el hombro contralateral. Posición del examinador: de pie detrás del sujeto, una mano sobre el hombro y la otra sobre el hombro contralateral. Ejecución: solicitación de la elevación del codo por encima de la horizontal. Hallazgo positivo: la presencia de dolor o malestar en la región pericoacromial es indicativa de la existencia de un problema supracromial anteromedial.
Prueba de la tecla de piano. Objetivo: evidenciar una inestabilidad radiocubital distal. Posición del paciente: sentado con el antebrazo en pronación. Posición del examinador: sentado frente al paciente, agarra una mano la epífisis distal del radio. Ejecución: el examinador aplica una presión descendente sobre la cabeza del cúbito. Hallazgo positivo: presencia de hipermovilidad y o dolor en la articulación radiocubital inferior. Signo de Tinel. Objetivo: evidenciar una neuropatía del nervio cubital. Posición del paciente: sentado. Posición del examinador: lateral al paciente con una mano sujeta en el antebrazo del mismo. Lateral al paciente con una mano sujetada en el antebrazo del mismo. Ejecución: con el dedo índice de la mano libre, el examinador golpea suavemente el nervio cubital a su paso por el canal epitrocleacraniano. Hallazgo positivo: sensación de descarga eléctrica a lo largo del trayecto nervioso en sentido caudal o craneal. Prueba de Bunnell. Objetivo: valorar el estado de la musculatura intrínseca de la mano, lubricales e interóseos y de la cápsula articular de la interfalángica proximal. Posición del paciente: sentado, el dedo a valorar en extensión. Posición del examinador: sentado frente al paciente, con una mano mantiene la articulación metacarpofalángica en la ligera extensión. Ejecución: el examinador efectúa una flexión de la articulación interfalángica proximal con su mano libre. A continuación, flexiona la metacarpofalángica y realiza nuevamente la flexión de la interfalángica. Hallazgo positivo: déficit de flexión de la articulación interfalángica proximal, mientras la metacarpofalángica permanece en extensión. Si la flexión interfalángica total se produce una ligera flexión metacarpofalángica, puede existir una contractura de la musculatura intrínseca. Si pese a añadir cierta flexión metacarpofalángica, la interfalángica conserva el déficit de flexión y se trata de una retracción escapular. Una retracción capsular. Prueba de Faber. Objetivo: valorar el tono del psoas ilíaco. Posición del paciente: decúbito supino. Posición del examinador: de pie a la altura de la pelvis del paciente. Ejecución: el examinador toma con su mano caudal la rodilla del paciente y lleva el miembro a flexión de cadera y rodilla hasta que la planta del pie reposa sobre la rodilla contralateral. A continuación, lleva la cadera a aducción mientras la otra mano frena el adelantamiento de la hemipelvis contralateral. Hallazgo positivo: déficit de separación por la que la rodilla permanece claramente por encima de la rodilla contralateral, lo cual es indicativo de un espasmo del psoas. Sí, me duele el psoas, ¿eh? Sí. Prueba de Thomas. Objetivo: valorar el grado de flexibilidad, acortamiento de la musculatura flexora de la cadera. Posición del paciente: decúbito supino estricto. Posición del examinador: indiferente. Ejecución: el paciente abarca con ambas manos la rodilla contralateral y la lleva hacia el tronco en flexión máxima de cadera. Hallazgo positivo: en caso de contractura en flexión, la ejecución de la maniobra produce flexión de la cadera. Prueba de Feld. Objetivo: valorar el grado de flexibilidad, acortamiento del recto interno. Posición del paciente: decúbito prono estricto. Posición del examinador: a los pies del paciente. Ejecución: se lleva a cabo una aducción pasiva bilateral máxima de las caderas. A continuación, se añade una flexión de las rodillas de 90 grados.
En dicha posición, el examinador trata de incrementar el grado de aducción. Hallazgo positivo: un aumento de la aducción con las rodillas flexionadas es señal de contractura del recto interno. Prueba de Man-Murray. Objetivo: valorar la afectación de meniscos y regiones parameniscales. Posición del paciente: decúbito supino. Posición del examinador: homolateralmente a la rodilla. Coloca el pulgar en la interlínea articular lateral y el resto de los dedos en la interlínea articular medial. La otra mano realiza una presa calcánea tal que permita controlar el grado de rotación tibial. Ejecución: en flexión máxima de rodilla se efectúa rotaciones extremas en ambos sentidos. La maniobra puede repetirse a distintos grados de flexión, conservando siempre el componente rotacional. Hallazgo positivo: la aparición de un chasquido o un resalte articular audible o palpable, en ocasiones doloroso, incompatible con un desgarre meniscal, probablemente de localización posterior. Prueba de Apley. Objetivo: valorar la afectación de meniscos y regiones parameniscales. Posición del paciente: decúbito prono con la rodilla en flexión de 90 grados. Posición del examinador: del lado de la rodilla a estudiar. Fija el segmento del muslo con una rodilla sobre la cara posterior de su tercio inferior. Con una mano apresa el retropié y con la otra agarra el tercio medial inferior de la pierna. Ejecución: el examinador realiza una presión descendente sobre la pierna manteniendo una presión. Se practica la rotación de ambos sentidos. Hallazgo positivo: presencia de dolor o chasquido en el comportamiento lateral al realizar la rotación interna o en el opuesto al rotar externamente, que indica lesión meniscal. Prueba de cajón posterior. Objetivo: valorar la integridad del ligamento posterior y el complejo posterolateral. Posición del paciente: decúbito supino con rodillas y caderas flexionadas en 90 y 45 grados respectivamente. Posición del examinador: semisentado sobre el pie del sujeto inmovilizándolo. Ejecución: el examinador aplica la primera comisura de cada mano sobre la cara anterior de la epífisis proximal de la tibia, pulgares sobre la interlínea y con el resto de los dedos termina de abrazarla. En esta posición se imprime un empuje en sentido posterior, intentando producir un cajón posterior. Hallazgo positivo: excesiva traslación posterior del extremo proximal de la tibia respecto al fémur. 3. Prueba de cajón anterior. El objetivo: valorar la integridad del ligamento anterior. Posición del paciente como estuvo anteriormente. Posición del examinador en la misma posición. La ejecución: ahora se hará la presión hacia el lado anterior. El hallazgo positivo: se aprecia un desplazamiento anterior excesivo del extremo proximal de la tibia respecto a los cóndilos femorales. Prueba de Thompson. Objetivo: evidenciar una ruptura completa del tendón de Aquiles. Posición del paciente: decúbito prono con las rodillas extendidas y los pies fuera de la camilla. Posición del examinador: de pie junto al segmento evaluar. Ejecución: se abarca el tercio medio de la pantorrilla entre el pulgar y el resto de los dedos y se comprime en dirección cefálica. Hallazgo positivo: ausencia de flexión plantar compatible con ruptura completa del tendón de Aquiles. 3. Prueba de inversión forzada de tobillo. Objetivo: manifestar afectación del ligamento peroneo astragalino anterior. Posición del paciente: decúbito supino con los pies fuera de la camilla,
tobillo en posición neutra. Posición del examinador, de pie frente al pie de examinar. La mano cefálica fija el tercio distal de la pierna y con la mano caudal abarca el antepié. Ejecución. Se introduce una inversión forzada del tobillo. Hallazgo positivo. Presencia de dolor en el ligamento peroneo astralino anterior. Prueba de dislocación de los tendones peroneos. Objetivo: valorar la estabilidad retromalleolar de los tendones peroneos. Posición del paciente: de cúbito supino con rodillas extendidas y tobillos en posición neutra. Posición del examinador: de pie frente a los pies del paciente. Ejecución: partiendo de cierta inversión de tobillo, se resiste la eversión desde la cabeza del cuarto y quinto metatarsiano. Hallazgo positivo: los tendones se deslizan desde su ubicación en la zona retromalleolar a la zona anterior del malleolo de un modo visible y palpable.